A este loro le colocas una ametralladora que cada vez que el loro dice la gracia, la ametralladora dispara. Eso es un agente. Por ejemplo, toda la parte de escribir código, me sorprendería mucho que en 2, 3, 5 años se escriba ninguna línea de código como la entendemos hoy en día. Tengo mis dudas con eso, tío. Pueden pasar dos cosas. La primera, que no consigamos reemplazar suficientes sectores de la sociedad con inteligencia artificial, la burbuja explote, se cargue la economía americana y con ella la del mundo. Si todos mueren menos uno, yo seré el uno. Entonces, esa es mi cabezonería. Víctor Sánchez os va a sorprender. Hemos tenido decenas de charlas en el Garaje Tech, pero pocas con la intensidad y la pasión que ha tenido esta charla. Emprendedor de éxito, apasionado de la tecnología y últimamente enfrascado en el mundo de la inteligencia artificial. Si creías que esta revolución solo pasaba en Estados Unidos, te equivocas. Y hoy te lo vamos a demostrar. Bienvenidos al Garaje Tech. En el Garaje Tech, yeah. ¿Tan traumático fue la carrera para ustedes? Sí. Claro, para mí fue una pelea contra lo imposible. O sea, la película 300, o sea, ¿te acuerdas? Contra Jerjes y el millón de personas que querían entrar en Grecia. Pues eso, tú contra lo imposible. La suerte, es tal cual. Y bueno, tú eres mucho más inteligente que los dos juntos, pero a mí para mí Sí. puto horror. No, el problema es que, insisto, de inteligencia está muy mal definido. En esta, ¿sabes? Yo soy mucho más creyente en una multitud de inteligencia, no sé si son 7, 9, 11 o 3, Sí. pero tenemos creo que la universidad lo hace extremadamente mal, en el sentido que cogen e intentan que seas el hombre orquesta. El colegio hace lo mismo, ¿no? Intentas que seas igual de bueno en educación Sí. física que en música, que en historia, que en matemáticas, y eso no es cómo funciona la sociedad. Pero tú intentas planchar a la gente para que todo el mundo llegue a este mínimo aceptable o esta media aceptable en todas partes. Y lo que haces es, si eres muy bueno en algo, nunca te van a dejar destacar, porque la plancha dice que suficiente es suficiente, y si eres malo en algo y te quedas corto, te va a costar llegar a ese punto. Y la universidad es algo parecido. Yo, por ejemplo, la universidad, en mi caso, lo que compensaba y lo que te preparaba era resolver exámenes tipo como muy enlatados en esa parte. Igual. Y a mí lo que me gustaba era pensar, ¿sabes? A mí entonces, tú tienes a alguien que va a la Olimpiada de Mates, a la Olimpiada de Física, que tiene buenos puestos a la Olimpiada de Matemáticas y a la Olimpiada de Física, y no pueden resolver el examen de álgebra. Y es como, ¿por qué está pasando eso? Porque memorizar procedimientos no es lo que hago. Yo recuerdo hoy con coña los exámenes de ecuaciones diferenciales. Con coña. O sea, las ecuaciones diferenciales son maravillosas, de verdad. Lo que puedes hacer con ellas es increíble, pero es que el examen era rollo. Hay un campo con muchos saltamontes, se comen hierba. ¿Cuánto tardarán en no haber hierba? Vale. ¿Qué es cómo? Tienes 4 horas. Adelante, suerte. ¿Qué toca hacer? No, te sea todo inventadas totales, todo hecho así. Hay un submarino en el mar y veo otro submarino delante. De repente hay niebla, ya no lo ve. ¿Dónde está el submarino? O sea, había que saberse que podía estar en una función helicoidal, o sea, una cosa. No, a mí eso ya no me gusta. No me lleven ahí porque es demasiado rebuscado. Es que era todo así. Mi cerebro no da para Yo te tanto. digo, la universidad no está pensada para... en España creo que no te preparan ahora mismo para No, y lo que viene después. mismo el medir a una persona por su IQ, que el examen es todo lógica, matemática, y si una persona es muy buena artísticamente, queda como que no es inteligente, porque esa inteligencia no está en el examen. Entonces, todos los miden por matemática, lógica o qué tan bueno sos con esa rama, y en realidad hay gente muy inteligente en la parte artística, danza, y no se les valora. Para ellos, en el mercado, son gente que no es inteligente. No, y por ejemplo, hay muchos matemáticos que son realmente músicos encubiertos y muchos músicos que son matemáticos encubiertos, por ejemplo. Entonces, verdad. hay relación, Sí. pero el cerebro es fascinante en ese aspecto, Sí. y no todo el mundo ve esas conexiones, ¿no? Pero yo, por ejemplo, una de las personas en las que llegué a confiar mucho en nuestra empresa era nuestra diseñadora gráfica, y hablábamos muchísimo sobre muchos problemas de la empresa con ella, con Carol, y el motivo por el cual hablábamos muchísimo con ella era porque era una perspectiva en una empresa muy ingenieril, era una perspectiva completamente diferente al resto de cosas. Entonces, era una conversación siempre refrescante en esa parte. Suri, que era la persona que llevaba UX, misma cosa, tenía conversaciones con ella que no podía tener
con nadie en ese punto. Y es por eso, ¿sabes? Porque a veces lo de tener perspectivas diferentes, y más en una empresa muy ingenieril, como era la nuestra, esto era muy, muy relevante. Y no te das cuenta hasta que te falta. Y entonces cuando te falta es cuando dices, ups, ¿no? Y te das cuenta del rol que esas conversaciones tienen en casi todo lo que haces, ¿no? Y yo en la universidad, la verdad es que tuve suerte porque a través de la cátedra telefónica de Juan Quemada, que era el catedrático de Ingeniería Telemática, me encontró pronto y empecé a trabajar en sus laboratorios de la forma que a mí me gustaba trabajar, y no habría Mashme si no hubiese sido por esos laboratorios, ¿no? En esa parte. Pero yo llegó un momento que iba a la universidad para ir al pasillo de clubes, a jugar al mus a la cafetería y hacer mi beca en el laboratorio. Y a clase ya no, yo estudiaba en casa y haría el examen, pero no iba a clase. Cuéntanos cómo fue ese inicio, tío, porfa. ¿Cómo se te ocurre Mashme? ¿Cómo empiezas cómo cambia tanto tu vida, ¿no? Porque te tienes que ir de aquí. Bueno, prácticamente eres un emprendedor casi único en España. Cuéntanos cómo fue ese camino. No sé si único, pero raro. No sé si único, pero raro. Yo soy de Palma de Mallorca, como no sé si hemos dicho, ¿no? Pero soy de Palma de Mallorca, me fui a Madrid a estudiar Teleco, terminé en Chicago terminando la carrera y haciendo el máster en esa parte. En ese momento, cuando yo estaba haciendo esto, mi hermano estaba estudiando medicina en Budapest, mis padres estaban en Palma de Mallorca, mi chica estaba en Madrid y yo estaba en Chicago. Vale. Entonces, hubo una noche, y esto siempre lo cuento, pero una noche en la que estaba con Skype, ¿vale? Y luego había otra cosa de Adobe, o sea, Adobe Qué Connect, nostalgia. había soluciones de Flash. Skype. Sí, es muy Sí, fuerte, es muy Skype. fuerte, Cuando dijiste Skype pensé, ¿sabes? ¿qué es? Y dije, ¿cómo estoy pensando que es Skype? Sí, Y era, vivió entre nosotros mucho tiempo. es que es eso, pero muchísimos años, ¿no? Muchísimos años. Y Skype funcionaba relativamente bien para la época que era y las conexiones que todos teníamos, pero esa noche Skype no quería. Adobe Connect no quería. Una aplicación de Flash que usábamos a veces con Red 5, que era un servidor de Flash que permitía videoconferencia, no quería. Y yo tenía una mala semana, un mal mes y un mal jueves ese día, y no fui capaz de hablar con las 4 personas que necesitaba en ese momento. Normalmente los jueves o los viernes hacíamos una meeting grande, ¿no? Con mi familia, mi chica, tal, y era mi punto de apoyo de la semana. Y esa noche no se pudo y me volví loco, pero muy loco. Y empecé a programar. Entonces esa noche ya no dormí, el viernes no fui a la universidad, el viernes por la noche no dormí, y el sábado a media tarde les pasé un enlace, que era el primer prototipo de Mashme, que luego se convertiría en esa videoconferencia. em, y ese fue como el primer punto en el que dije, pues nada, a partir de ahora he montado este servidor, no se lo digáis a nadie, pero está montado en un servidor de la universidad, ¿vale? Para hacer experimentos, con esto nos conectamos, funcionará. Y funcionó. Y luego nada, monté un servidor ya aparte y no sé qué, y lo teníamos para hacer nuestras conversaciones. Y en 2 días de locura transitoria montas una herramienta de visualización, o sea, una herramienta de De videollamadas. videoconferencia que funcionaba, ¿vale? En este punto. Pero, ¿cuál es el problema que resolvía? Porque Skype entiendo que esa noche no te funcionó por algo puntual, pero ¿cuál era la diferencia? O sea, ¿qué es lo que vos querías lograr con Ay, esa herramienta? Hablar con mi familia, ¿no? Hablar con mi familia es una, ¿no? En esta parte, pero ese fue como el momento del nacimiento de por qué yo, claro, era Teleco, y una de las asignaturas que más me gustaban era toda la parte de codificación de vídeos, señalización, etcétera, que básicamente para que tú puedas hacer una videoconferencia tienen que pasar 2 cosas. Tiene que haber un códec de vídeo y audio, que esto lo hacen pues matemáticos muy frikis, ¿no? En esta parte, auténticos genios de las matemáticas que codifican ese audio y ese Silicon vídeo. Valley, ¿no? Tal cual, ¿sabes? El cóndor, el streaming del cóndor, ¿no? En esta parte, pero es tal cual. Es tal cual. Y luego está la parte de señalización. Y la señalización parece mentira, pero es una parte clave. Y es, si tú estás en alguna red perdida por el mundo, tú tienes que ser capaz de decirle al resto de la videoconferencia dónde estás. Y luego tus paquetes de vídeo, cómo van a llegar de ti a los demás. Esa señalización es lo que permite que una llamada no se caiga, se pueda establecer, y luego, cuando una conexión está mal, alguien pierde calidad, etcétera, te permite decirles, oye, que tengo que bajar la calidad, o no me mandéis tanto vídeo que mi conexión no puede. Eso, de la señalización, es clave. Entonces,
una patente que finalmente se convirtió en una patente, pero el algoritmo que utilizaba para sincronizar, que se llamaba memoria distribuida, es una patente que está a mi nombre, la podéis buscar, ¿vale? No entenderéis nada, yo tampoco, porque, no, es verdad, pero porque tú haces, no sé si sabéis cómo funciona la patente, pero tú como ingeniero, tú escribes la patente en lenguaje de ingeniería y luego se lo tienes que pasar a un abogado, te dices, si tú dices que esto es lo mismo que yo escribí, genial, pero no es lo mismo, ¿eh? No es lo que yo escribí, es lo que el abogado escribe, porque tú le pasas lo técnico y eres Claro. heterosidad. Bueno, long story short, la diferencia en Mashme es que ese sistema de señalización te permitía conectar, uno, a muchísima más gente que de costumbre, ¿vale? Y te permitía hacerlo de una forma mucho más eficiente. Pero luego, una de las cosas que se convirtió en el diferenciador de Mashme eran lo que llamamos actividades compartidas. Y es esta señalización, que ahora me sobra porque va mucho más rápida por este sistema distribuido de señalización, ¿qué pasa si la uso para que dibujemos juntos en una pizarra? Esto es previo a Google Docs, ¿vale? Claro, cuando no Esta existía. parte. Es dibujar juntos en una pizarra, es pasar juntos una transparencia, es subir un archivo y sincronizarlo, es editar juntos una nota en toda esta parte. Y el segundo momento en el que me di cuenta de que esto no podía ser un juguete, mi padre pagaba una pasta por una herramienta de videoconferencia que no nombraremos en su empresa y me dijo, oye, hoy he probado esto con los jefes de Alemania, tal, una maravilla. Digo, ¿pero qué haces? Que el servidor está en una caja de zapatos en alguna parte, ¿qué dices? Y me dijo, pues ha funcionado mejor. Y ahí fue cuando dije, ostras, aquí hay una oportunidad muy Claro. grande, mi padre está pagando un pastizal y ha decidido usar Mashme en lugar de usar lo que tenían dentro. No se llamaba Mashme en ese momento, pero decidí, hay que hacer algo. Y ahí fue, esa fue la historia, ¿no? Fueron un conjunto de dos cosas. Esa noche de jueves y mi padre diciéndome que lo había usado. Pero a partir de ahí creaste, como quien dice, una empresa, todo, ¿no? Sí, la SL nace 7 días después de que mi padre Qué velocidad igual, ¿eh? lo tenía, lo tenía en la cabeza. O sea, Claro. no fue espontáneo, pero Sí, sí, sí. ya había un resquemor, ¿no? De decir, ostras, esto funciona muy bien. ¿Y ahí qué edad tenías? Tenía, es una buena pregunta, 22. Eras joven. No había O sea, te terminado. montas una empresa en Estados Unidos vos solo con 22 años. La monto en Madrid y en Ah, Estados Unidos simultáneamente, porque yo estaba estudiando en Chicago, sí. pero monté la SL en Madrid por dos motivos. Uno es porque mi profesor, que se convirtió en socio de la empresa, Juan Bien. Quemada, estaba allí, y otra, Eulogenaz, que era un ex IBM, en esa parte que conocía absolutamente a todo el sector, también estaba allí. Y cuando se lo comenté, me dijo, monta la SL, que antes de que tú la montes, yo ya te tendré el primer cliente. Y cumplió, por cierto, en esta parte y encontró a la primera empresa, que fue Satec, que compró las primeras licencias de Mashme y el resto pues es historia. El resto es historia. Pues cuéntanos la historia, ¿no? O sea, ¿qué pasa a partir de ahí? El resto es historia. Papá, esa historia parece. Pero nunca pregunta, cuando te dice eso significa y ya, ¿sabes? Ahora quieres saber más. Detalle. Cuéntanos, tío. ¿Qué pasó después? O sea, después ¿cómo empieza a crecer el equipo? ¿Cómo sacas el servidor de esa caja de zapatos? ¿Cuáles son esas decisiones que tomas? Porque esto Importante. se hace muy grande. Se hace muy grande relativamente rápido, además, que es lo que suele pasar cuando las cosas salen, ¿no? Se te sale un poco. Has creado algo que crece más deprisa de lo que esperabas y más importante de lo que sabes gestionar siendo un pipiolo, ¿no? De veintitantos en ese punto. Básicamente, cuando estamos en Madrid, a través de Juan Quemada, hay dos estudiantes también de ese mismo laboratorio, donde era el único sitio donde yo disfrutaba de hacer nada. Había dos estudiantes más, que fueron nuestros dos primeros empleados, Eduardo y Alicia, en este punto, y empezamos a trabajar en ese prototipo. Y empieza el camino por el desierto de hay que sacar el servidor de la caja de zapatos, eso va a costar dinero, ¿vale? Eso va a costar. Claro, hablando de esto fue en el año que 2008 o 9. 2008, 2008, ostras, ¿cómo pasa el tiempo? Es que O sea, que había cloud, pero nada que ver con lo que estamos hablando ahora. Mucho más parecido y muchísimo más caro, y no solo eso, mucho más complejo en muchas formas, ¿no? En ese aspecto. Y yo AWS todavía no está. no, de hecho, a ver, estaba Heroku, estaba Google, lo que ahora se llama Google Cloud Platform, en ese momento era solo Google App Engine, ¿no? Que era un Platform as a Service, y había muy poquitas cosas que pudieses utilizar, pero AWS todavía no se había convertido en lo que era, a pesar de que tenía máquinas y tal, pero era algo muy diferente, ¿no? En esa parte. Y luego lo que te digo, las videoconferencias, los servidores que había detrás, era una cosa que se llamaba Red 5, que era Flash. Pero hay como
existen como 3 cosas que ocurren más o menos a la vez, ¿no? Esos 2 primeros empleados que vienen del laboratorio, que los conocíamos de allí, ¿no? Trabajábamos juntos en ese laboratorio. Después de eso, la serendipia, ¿no? De lo que hablamos, y es conocer a una persona en un evento del Instituto de Empresa. Se llamaba Sonia Ciadi, y no lo olvidaré, y me gusta siempre mencionarla. Tenía un proyecto precioso que se llamaba Share Secrets, que no funcionó, pero que todavía sigo pensando que era precioso, y podemos hablar otro día. Pero básicamente ella me invitó a uno de los eventos, donde ella iba a pitchear su idea, y conocí a uno de los inversores que estaba interesado En el año eso aquí en 2008, España, en habría Madrid. un evento. En Madrid, Vale. un evento, literalmente, un evento literalmente. Y nada, y fui allí, había una parte que era scripted, ¿no? Tenías que estar en la lista, y otra parte que podías pitchear sin estar inscrito. Pitché ahí, conocí a uno de sus inversores, que fue Andrew Stott, que se convirtió, pues, en uno de mis mejores amigos todavía a día de hoy. La persona con la que más he aprendido tomando café en mi vida. Cada café que tomaba con él vale por un MBA en esta Madre. parte, y mi primer inversor, que junto con otros 3 compañeros entraron por $500,000 en esa Es primera que iba a en esa preguntar cómo primera se ronda. financiaban, porque cuando dijiste que contratamos 2 personas y ustedes trabajando en el proyecto, digo, ¿cómo hicieron? Ujú, pues ahí está, ¿vale? Bien. Así fue como, levantamos ese primer Extraordinario, Dios. En España, €500,000 2008 es no fue fácil, ciencia ficción, no tío. fue fácil, y lo que te digo, suena muy bien cuando cuentas esta parte de la historia. Es imposible. Pero no debe haber sido Han nada. Pasado 20 años, ¿no? pasado 20 años. Y hoy es Pasado muy 20 difícil años. levantar €500,000. Sí, han Muy, pasado muy, muy difícil. 18 de esto, ¿vale? O Ujú. sea, han pasado 18 de esto. Y si lo piensas, una cosa interesante fue que, claro, yo cuento esa parte, ¿no? De la serendipia y tal. Lo que no cuento es que hablé con 41 personas antes que Andrew, ¿sabes? Y todas me dijeron que no, ¿sabes? Todas me dijeron que no. Pero bueno, lo de Caporrut, si no nos vamos en Mallorca, ¿sabes? Cabezón. Entonces, Es que es la esto. forma de conseguir las cosas, si no, no te dediques al emprendimiento. ¿Qué echaste de menos ahora con el tiempo de tener 22 años? O sea, ¿qué te habría gustado saber de más? hmm, es buena esta. Si pudiese elegir, creo que hay 3, ¿vale? La primera es, me gustaría haber aprendido antes, y lo hablamos en el pre, que no sabemos si lo cortarán mágicamente. Lo hablamos en el pre, despedir antes. No me di cuenta del daño que puede hacer tener a una persona que no debería estar en el equipo al resto del equipo, y a veces por empatía, o por falta, o por exceso de empatía, no quieres hacer esos despidos, ¿no? Y eso es una cosa que creo que aprendí, y aprendí muy tarde. La otra, que creo que también es muy, muy relevante, es nunca tienes suficiente dinero en caja, y eso es fascinante, ¿no? Pero uno siempre piensa, o te enseñan, voy a levantar suficiente dinero para hacer lo que tengo que hacer, pero no un euro más, porque ese dinero está mejor en la cuenta del inversor que generando expectativas en mi lado, ¿no? Y parado en mi cuenta, en esa parte. Pero lo que no te enseñan es que realmente pasa la pandemia y casi nos mata. Cierras un contrato con una de las telcos más grandes de Europa y no te pagan en 180 días, ni en 190, ni en 200, ni en 260, y te pagan en 285, y Víctor tiene que poner todo el dinero que ha ganado en su vida para pagar las nóminas durante 2 meses y comer noodles muchos más, ¿vale? Entonces, y no te enseñan ese tipo de cosas, ¿no? Cuando levantas justo, siempre pasa algo en esa parte. Entonces, a ti te enseñan, no, levanta con cuidado, porque el euro está mejor en el bolsillo del inversor que generando expectativas de por 10 o por 20 en tu cuenta, ¿no? Y la realidad es que si puedes levantar más, levanta más, siempre. Why? Because shit happens. Soy por el francés, pero shit happens all the time. Entonces, esa es la segunda. Y luego la tercera, y aquí tengo con cuidado, pero creo que era más feliz, a pesar de lo cansado que estaba, lo agotado que estaba, etcétera. Creo que era más feliz antes de vender en ese punto, y eso es una cosa que mucha gente, pues, no piensa. Es verdad que había llegado un momento al final de mi camino, ¿no? En ese punto donde me estaba costando la salud, y tenía que encontrar una forma de parar, porque si no me iba a dejar algo más que las canas, ¿no? Em, pero debo ser sadomasoquista o algo, pero yo era muy feliz sufriendo. Y es una cosa que en ese momento te cuesta ver, ¿no? ¿Cuándo vendieron? ¿En qué años? Vendimos ahora hace 5.
Hace 5, o sea, en 2021. O sea, la empresa en noviembre de sigue 2021. funcionando hoy en día. Desgraciadamente no. El comprador finalmente, cuando yo me bajé, después de un año de esa compra, el comprador desbandó el producto, se quedó con el IP y tal, pero desbandó el producto y al equipo, que es uno de los motivos por los cuales decía antes esa parte. Y obviamente, pues eso, no voy a criticar a quien me compró en ese punto, y sé que el mundo empresarial es muy difícil y tiene muchos inconvenientes, pero efectivamente, En un ¿sabes? producto Efectivamente. competidor, ¿no? Claro, o sea, es muy difícil. O sea, estos puntos son muy difíciles. Tú al final, pues eso, llega un momento en que decides, o tengo que levantar. Realmente, cuando vendí Masmi, tenías que decidir entre dos cosas. Tenías que decidir entre, tengo que levantar una ronda más grande, con muchas más expectativas, contratar a mucha más gente, etcétera, o tengo que vender, ¿no? En esa parte, porque ya llega un momento en ese punto de expectativas. Y a lo mejor añadir a la lista sería chulo, puestos a poner, ah, el darte cuenta de que no es el mismo CEO el que hace de 0 a 1, el que cuando no hay absolutamente nada, ¿no? El libro de Peter Thiel, el Zero to One, te coges y dices, no, yo soy muy bueno, creo, en de 0 a 1. Cuando no hay nada, hacer algo, that's my jam. Eso es donde yo me siento cómodo, es donde es difícil. Claro, pero crear, pero lo difícil es emprendedor, mantener. ¿no? De hecho, es que si lo piensas, es la inmensa minoría el CEO que lleva de 0 a 1 millón. Es que Pero para mí lo más Puede difícil, ser. o sea, no es crear, es mantener. O sea, pero es no difícil muy que haya difícil. gente que crea algo que funciona, pero mantenerlo a largo plazo es más difícil para mí. No, Para mí sí. Para ti. Para mí es más Mucha menos difícil. gente creando que manteniendo. Por algo las empresas, no sé qué porcentaje siempre dicen, no llega a los 10 años. Que por lo que dice él, ¿no? Porque es que el CEO que monta de 0 a 1, Pero de 0 a 1 entiendo yo que es crear algo que vende. Los primeros pasos. Este El producto primer no existe, ahora tengo un producto que sí existe y existe está y que validado se que la puede gente vender. lo quiere. Exacto, Hasta ahí. exacto. Para mí eso no es tan complejo ¿Sabes? como vender y crecer eso. pues te diría que habrá un montón de gente que te dirá totalmente lo contrario. Habrá No sé. mucha gente, y yo, en general, eso es opinión de barra del bar. Sí. Creo que habrán muchos más que se sientan cómodos en mantener algo existente que en montar algo de cero. Porque aquí nosotros todos hemos vivido ese momento de montar algo de cero y ahora decimos, pues si era lo mejor. Ya, sí, es Era No la sé, mejor para parte. mí es más difícil. Es la mejor parte, pero porque ahora es más difícil. Pero porque somos emprendedores. Porque el reto de ahora es mucho más difícil. ¿Cómo crezco? ¿Cómo mantengo? ¿Cómo sigo siendo relevante? ¿Cómo hago que la más gente me conozca? ¿Cómo hago para pagarle a más empleados? ¿Cómo hago? Todo el rato estás. Sí, y es cierto que esa dificultad, ¿sabes? Hay mucha gente que esa dificultad es lo que le pone del emprendimiento, ¿no? Sí. Esa cuesta Los retos. arriba, ese reto Sí. constante de tal. Y yo te digo, siempre digo lo mismo, ¿no? De 0 a 1, de 1 a 100 y de 100 a 1000. Y yo era muy bueno de 0 a 1, era bastante bueno de 1 a 100 y no quería, no podía y no sabía hacer de 100 a ¿Qué, 10.000. Y qué, ahí qué, qué es ese de 1 a 100 para ti? O sea, en tu empresa, ¿qué significaba? Que dijiste, bueno, en eso era bastante bueno. 1 a 100 en mi caso fue tener un producto que utilizaba Banco Santander, la Universidad de Oxford, el Instituto de Empresa, la Comunidad Europea. Era un producto que pagaba las nóminas durante 15 años en una ocasión de hasta 36, 38, 40 personas en tres países. Era tener inversión nacional e internacional y mantenerla. Era tener deals de logística para distribuir nuestras pantallas de videoconferencia con Samsung en barcos por todo el mundo. Llegó a ser muy grande en esa parte. Pero el siguiente paso después de eso es ser otra cosa que honestamente ni me veía capaz, ni me veía capaz, ni me veía con ganas, yo creo que es peor, ¿no? Ese punto, y creo que hay que ser muy, muy sincero en eso. Pero es No me necesario. realizaba ese siguiente paso, sí que lo es. Si Pero no, se te come zumo, se te tienes- come claro. tiempo, se te come. Mm. Claro. Pero sobre Tienes- todo en el tienes- sector tecnológico, entiendo, ¿no? en Habrá tecnología. sectores que no. En tecnología es lo del tiburón, ¿no? Si no estás nadando, estás muerto. Pues esto es igual. Mira. Aquí tienes que seguir siempre contra corriente, siempre creciendo, siempre creciendo. Si no estás creciendo, ¿sabes? Te estás deprecando. Y cada vez que coges pasta, tienes que entender que la estás cogiendo con una expectativa de 10x, 20x, ¿no? Cada vez que entras. Es demasiada presión, ¿eh? Es mucha presión. Es mucha presión y lo que te digo, yo tuve la suerte de que todos mis inversores me caían estupendamente, entonces yo quería que les fuese muy bien. Entonces, y eso te pone presión adicional.
¿sabes? Presión adicional. Y una de las cosas que más me alegro de todo, y mira que lo pasamos muy mal durante muchos años, es que Andrew siga siendo mi amigo después de tantos años, es muy apreciado, ¿no? Porque sufrimos Y mucho. se cumplieron expectativas, ¿no? Sí, sí, pero piensa que no solo en este punto, ¿no? Pero al final era, para mí lo que te digo, ¿no? Uno de los puntos clave de casi todo es, ¿volvería a trabajar conmigo? Creo que sí, en esta parte. Por lo menos se sigue tomando cafés, que aprecio un montón. Entonces, pero yo creo que mido las cosas en, ¿volverían a trabajar conmigo? Sí o no. Y curiosamente sí. Has abierto un melón que creo que es súper interesante que entremos y es si se, cómo se van a montar empresas de aquí hacia el futuro. Tú has dicho que o crecías más o desaparecías, Ujú. ¿no? ¿Crees que esa tendencia hoy con la inteligencia artificial va a seguir estando viva o vamos hacia otro tipo de empresa, más pequeña, quizá más de nicho? Qué chico tan listo. Has visto qué segue la inteligencia artificial de empresa, ¿eh? Qué bien montado te lo tiene. Sí, hace muy buenas preguntas, por eso está acá. Joder, sí, Si no, no lo Lo invitamos. tengo controladísimo. Lo tengo controladísimo, claramente, claramente. Qué bueno. No, obviamente va a cambiar por completo, ¿no? Creo que se acabó el tener que escalar o morir en gente, en tal. Creo que va a cambiar absolutamente por completo. Ya estamos viendo, de hecho, empresas mucho más pequeñas con una parte muy importante de crutch en el lado de la inteligencia artificial, ¿no? Vimos OpenClaw y cómo lo compra ahora OpenAI, ¿no? Con ¿Sabemos el precio? Ni idea. Ni idea, ¿no? Puedes... Hay tantos ideas como tweets en X, así que no lo sé, ¿vale? Pero seguro que poco no fue, ¿no? En esta parte. Pero te das cuenta, eso va a cambiar bastante. Yo ahora estoy ayudando a empresas con IA, estoy haciendo cosas con IA myself mientras trabajo en otras cosas. Eso nos va a interesar saberlo, Aaron. Seguro, hablaremos de este punto. Lo digo, estaba el segue de tema, chapo, en este mundo, pero es verdad, ¿no? Veo una parte muy importante de cosas que eran muchas horas y muchas horas hombre y mujer de trabajo, ahora han cambiado una barbaridad. Pero también se va a dar una cosa muy curiosa, y es que todo el mundo se creía, ¿no? Que su idea era la mejor, que su idea merecía la pena, su idea debía existir. Y ahora con la IA la puedes hacer existir. ¿Y qué ha pasado? ¿Tú has visto crecer mucho el número de empresas? El número de aplicaciones, el número de prototipos, el número de webs, el número de gente intentándolo. Se ha multiplicado por muchísimo. El número de empresas, sin embargo, curiosamente, todavía no. Y el motivo es porque las ideas en tu cabeza son fantásticas. Las ideas ejecutadas, no siempre, se complica bastante además. Pero ¿qué crees que cambia con respecto a antes en sentido, más allá de sacar ideas rápido, que entiendo que eso nos facilita, porque vos decís que antes construir empresas de tecnología que sobre todo hacen producto, entiendo, si no hacías todo esos, digamos, esa inversión de tiempo, dinero y si no ibas creciendo siempre, te arruinaba y te comía el mercado y ahora no. O sea, sigo sin entender bien por qué vos lo ves de esta manera. Piensa que antes una parte muy importante de hacer tecnología es tener a la gente adecuada para hacer ingeniería del software, ¿no? Ah, En mi caso. sí, Entonces, tienes ese era que el reto. contratarla. Es extremadamente caro, ¿vale? El contratarla, sea en España o sea afuera, tal. Contratar, mantener y generar ese talento es muy caro. Cuando lo generas, contratas y mantienes, coge a alguien más grande y te lo quita, ¿no? A pesar de que lo has entrenado, es muy difícil y cuesta muchísimo dinero. Yo no programo una línea de código a mano desde noviembre del 2025, ¿vale? Han pasado ya unos meses en esa parte y es muy fuerte porque yo me definía, ¿no? Como un creador del 0 a 1, ¿no? Claro. ¿Cómo decías del 0 a 1? Pues yo estudié ingeniería del software, programación, la parte de telemática de Teleco, porque era lo más parecido a la magia. Tú Claro. aprendías el lenguaje Verdad. arcano y si sabías el lenguaje arcano podías hacer aparecer cosas. Y ahora ya no. O sea, ese valor del lenguaje arcano acaba de prácticamente volverse cero, ¿no? En esta parte. Por fortuna, me di cuenta que pues hablar con la varita en lugar de con el lenguaje arcano, siendo la varita la IA en este caso, todavía tenía, ¿no? Esa emoción de ostras, hablo Real. y creo. Y me di cuenta, por fortuna,
porque si no, pues igual estaría en una habitación acolchada, que a mí lo que me gustaba no era la programación y la ingeniería del software, sino era crear cosas. Momento mágico. Menos mal, porque si no, ya te digo, estaría encerrado por ahí en algún sitio, ¿sabes? Casi seguro. Yo creo que el hecho de que esté el lenguaje arcano, que me encanta la metáfora, no sé si ha perdido valor o es muchísimo más accesible. También lo que hace es que podamos llegar a cubrir nichos que antes eran imposibles de cubrir, con unos costes asumibles, ¿no? O sea, ahora puedo dar un servicio a 10 empresas que necesitan algo muy específico, que nadie se iba a liar a hacer un software de $500,000 para ellos, ¿no? Tal cual. Y básicamente lo que vas a hacer es que va a haber infinitamente más software del que había antes, porque el software, debido a las limitaciones de cómo se programa el software, lo caro que es hacer software, y no creo que la gente sea consciente de lo caro que es hacer software. Es muy, muy caro hacer software. Y dices, ¿por qué? Si estáis ahí encerrados, ¿sabes? Con hoodies y noodles, porque, ¿sabes? Pero es muy difícil. Es muy difícil hacer software y es muy difícil escalar software. Es muy caro escalar software y luego es muy caro tener el software rodando sin que se caiga, ¿vale? Y es esto es real, ¿no? Pero cae un relámpago y se cae y se carga un data center de Amazon Web Services en Irlanda y se cae media Europa, ¿no? En esta parte. ¿Cómo te preparas para eso? Nosotros llegó un momento en que teníamos contenedores, que es una forma de despegar software, en varios proveedores de cloud, porque nosotros teníamos contratos con algunas universidades, algunos gobiernos, algunas empresas, que si Exigían un, redundancias y tal, ¿no? claro, si un MBA de un pedazo de universidad va a tener 2 horas donde la gente está pagando por ese MBA pues no sé cuántos miles de euros al año y por culpa tuya no está esa clase online de 2 horas, el SLA que yo tenía, el Service Level Agreement, donde las penalizaciones a mi contrato eran acojonantes. Entonces te das cuenta, claro, nosotros siempre tenía que haber alguien despierto, más bien no podía dormir, porque siempre tenía que haber al menos un ingeniero Claro. despierto en ese punto, porque estás vendiendo por todo el mundo y aunque no vendas por todo el mundo, teníamos usuarios que se conectaban a esas sesiones de todo el mundo y por tanto, es eso, es muy caro hacer software. Ahora mismo, ¿vale? Tengo un cliente con el que estoy haciendo un experimento muy chulo, donde estamos haciendo un agente que hace básicamente de ingeniero de DevOps, es asegurarse de que la infraestructura funciona adecuadamente y cuando la infraestructura se comporta de forma extraña, palía, ¿no? en ese punto y solo en última instancia ¿Con cloud? despierta, sí. Sí, sí, sí. Es una locura. Es una locura. Es una locura. Es una locura. Cowork. Es una locura. Es una locura y va a ir a mejor. Además, es curioso, ¿no? Porque empezamos con Cloud Cowork y había algunas cosas que no había instrumentado, ahora ya hemos instrumentado todo y funciona con CLI. Pero empezamos con Cloud Cowork, porque una de las cosas que también parece mentira en el año que estamos, pero las páginas de infraestructura, para controlar infraestructura, muchas de estas cosas, todas tienen una parte de API, pero siempre hay algo que solo está en la interfaz, algo que solo está en la API, y tienes que conocerte, pues eso, ¿no? La receta de este punto. Un segundo, antes de que Y los aguantas horas. por favor, explícanos Sí. para los mortales, ¿qué es Cloud Cowork o la idea de agente, ¿no? O IA agéntica, y por qué es superior o diferente a un ChatGPT normal que tienes en el móvil? Vale, no te va a gustar esto, luego me recortáis en postproducción, ¿vale? Pero para cortar, exacto. No, acá nosotros damos la realidad a la gente. No, ¿sabes? no Por ocultamos. favor, cortadme, ¿vale? Pero no te puedo contestar esa pregunta sin contestarte otra antes. Entonces me voy a inventar una, te la voy a contestar y te contesto las dos, ¿vale? Ya me entrevisto solo, venga, iros a casa. Tenés una gente que te entrevista. ya nos Exacto, fuimos. por favor, sí, mándame uno. No, en serio, lanzadme algo. A ver, no se puede explicar qué es un agente sin entender lo que es lo que es el chatbot, ¿vale? Nosotros nos ponemos y decimos, la locura es, durante casi 40 años, la inteligencia artificial dice, vamos a hacer redes neuronales parecidas a como creemos que funcionan las neuronas en humanos y en otros muchos animales, y vamos a hacer esas neuronas y le vamos a intentar que aprendan cosas. Y más o menos de forma limitada, es verdad, aprenden cosas. Entonces, lo que queríamos hacer era, haremos una red neuronal muy buena, muy grande, muy eficiente, que pueda aprender y la enseñaremos a hablar. Razonable, ¿verdad? Vale. Pues ahora, imagínate que llegas este año y dices, en lugar de hacer eso, en lugar de enseñar a una red neuronal a hablar, vamos a hacer un loro que habla. Un loro que habla y lo vamos a hacer cada vez mejor en predecir la próxima palabra. Para que cuando digas, tengo frío, cierra la, diga ventana y a lo mejor el resto del tiempo diga puerta, ¿vale? Muchas gracias, así me quito la chaqueta.
Pues parece lógico, ¿no? Entonces, y se vuelve muy bueno en completar eso. Y luego le pones código y completa la siguiente palabra de código. Le pones francés y lo hace en francés, en coreano, en portugués, en lo que sea. Y le vas metiendo más y más información y le enseñas a hablar más y más y más y más. Y nos encontramos con una cosa muy, muy curiosa. Y es que si haces eso con suficiente información, suficiente GPU durante suficiente tiempo, ahora esa máquina que supuestamente solo era buena en predecir la próxima palabra, empieza a parecer bastante inteligente. Tú la escuchas, la lees y dices, ostras, esto tiene sentido. Entonces, te haces una pregunta muy interesante y es, ¿eres inteligente porque hablas o hablas porque eres inteligente? Y esto que te queríamos tener muy claro, ahora de repente ya no está tan claro, porque parece que si hablas, puede que sea inteligente solo por el hecho de que tienes que aprender a hablar. Y eso es una cosa que cambia por completo lo que entendíamos de estas LLMs. Porque en estas generaciones de texto empezamos a encontrar lógica que se parece a la humana porque ha sido entrenado con materiales humanos. Entonces, tenemos estos chatbots. Así que la gente dice, Google ha muerto. Vamos a empezar a tal, ya no buscamos nada, todo lo hablo con los chatbots. Pero, ¿qué es lo que me gusta a mí hacer cuando hablo? Como vosotros, ¿no? Dar órdenes. Dar órdenes es lo mejor de hablar, con mucha diferencia. Dime que no. Entonces, imagínate que ahora a este chatbot, que es muy bueno en hablar, yo le digo, oye, dame un plan para arreglar esta web. Dame un plan para conquistar Venezuela. Dame un plan para lo que haga falta, ¿vale? ¿Y qué hace? Esa máquina coge y habla, y como la hemos entrenado con mucho material, ostras, es que tiene sentido. Conquista Venezuela, ¿no? Sí, pues, todavía no, porque es un chatbot. No porque es un chatbot. Pero, ya está, entran los agentes. ¿Qué son los agentes? Los agentes es este loro, ¿vale? Que aquí esta señora dijo, voy a entrenar a este loro para que diga, os voy a matar a todos. Pues dices, hombre, esta es fatal de lo tuyo, ¿no? Pero has entrenado a tu loro para decir esta burrada, pero no deja de ser un loro, qué gracioso el loro. Ahora, este mismo El loro, loro puede accionar. claro, a este loro le colocas una ametralladora que cada vez que el loro dice la gracia, la ametralladora dispara. Eso es un agente. Un agente es una LLM que dice cosas y una serie de herramientas que escuchan y ejecutan la cosa. Y de repente, esa lógica que parecía tener sentido, ahora se convierte en una serie de acciones que se ejecutan. Y estos agentes, eso es exactamente lo que hacen. Cogen, generan un plan razonado y razonable en base a esa LLM, pero luego tienen una colección de herramientas que te permiten hacer cosas. ¿Qué es Cloud Cowork? Es una LLM que le dices, este es mi ordenador. Quiero que hagas tal cosa, quiero que vayas y me busques unos billetes o me reserves un restaurante y no sé qué. Y dice, pues para eso lo lógico sería que abriésemos el navegador, que buscásemos en Google, que encontrásemos el restaurante, que llamásemos, que pusiese voz en el teléfono, que cuando me contesten vea a qué hora me dicen, si me dicen que sí o que no, y escribe todo eso. Y todo eso era impresionante verlo escrito en un chatbot. Pero ahora, si le doy control del navegador, si le doy internet, si le doy capacidad de escribir archivos y de leer archivos, le doy capacidad de generar voz con un TTS, le doy capacidad de transcribir voz a texto con un speech to text. De repente, eso que solo hablaba, ahora nos van a reemplazar a todos. Ostras, pues vaya cambio, ¿no? En este punto. Pero esa es la historia. Es ese loro al que enseñamos a hablar, queríamos solo enseñarle a hablar y nos planteamos, ostras, acabamos de accidentalmente crear algo que es inteligente solo porque le hemos enseñado a hablar y no se ponen de acuerdo porque como nadie sabe lo que pasa dentro del LLM, es difícil entender esta parte, pero para cualquiera que haya utilizado estos modelos cada vez más avanzados, te hace que te lo plantees en muchas ocasiones qué está pasando ahí dentro, ¿no? Pero claro, lo que te digo, la conversación versus la acción cambia por completo. Y ahora lo siguiente que vienen son embodied AIs y es meter AIs dentro de robots y telita, ¿no? Porque ahora las acciones cambian. ¿Pero crees que nos va a reemplazar? Sí. A ver, con caveat, ¿no? Pero a los ingenieros de software, sin lugar a dudas, ¿no? Por ejemplo, toda la parte de escribir código, me sorprendería mucho que en 2, 3, 5 años se escriba ninguna línea de código como la entendemos hoy en día. Tengo mis dudas con eso, tío. Sí, ¿por qué? Yo tengo mi experiencia es que con la inteligencia artificial programamos mucho más rápido Sí. y mucho peor. Es mi experiencia. Y no podemos ir a un mundo en el que nadie controle de programación. No puede ser. O sea, alguien tiene que deshacer un entuerto. Y si la IA, en muchas ocasiones ocurre, ¿no? Que entra en bucle y es irresoluble. O olvido catastrófico. ¿Qué coño hacemos? Spec Driven Development. Yes, pero, ¿vale? Vibe coding es exactamente como tú lo has descrito. Tú empiezas a improvisar, ¿no?
Empiezas a improvisar una sesión de jazz y de vez en cuando se rompen cosas, ¿no? Porque solo los mejores son capaces de llegar al final en una sesión de jazz y por eso no todo el mundo improvisa jazz, ¿no? En esta parte, y es algo por lo que todos pagamos para ir a ver una buena sesión de improvisación de jazz, por ejemplo, ¿no? Si te gusta el jazz. Y esto es el equivalente del vibe coding, ¿vale? Ujú. Una sesión suficiente. De hecho, yo diría que una sesión suficientemente larga de jazz tiende al caos, ¿no? Terminará rompiéndose al final. Encanta la metáfora. Es verdad, pero no, ¿verdad? Se Es tiende muy al bueno caos. haciendo metáforas. Encanta la metáfora. Qué superpoder para hacer metáforas. La IA no puede hacerlo como tú. No lo sé. Cuidado. Buenísima metáfora. Y si me lo ha dicho la IA. Si esa vez de golpe engancho. No, no nos enloquezca que salimos corriendo. Trae ahí un... No nos Eh, asustes. Pero quiero saber eso, lo que dice Pablo. ¿Por qué crees que, o sea, quién va a controlar la programación? O sea, ¿quién controla esa programación? ¿Quién, si nadie sabe programación, quién mantiene esas máquinas? ¿Quién sabe lo, o sea, no sé, a mí me genera las mismas dudas. No tengo dudas de que van a programar mejor. Luego podemos estar de acuerdo, pero quizás en qué plazo temporal. O sea, va a acabar pasando. Pero no sé si pasarán 5 o 50 años. O sea, un momento en el que nadie en el planeta sepa programar, entiendo que es el camino lógico, ¿no? Ujú. Yo ya inventé en lugar de Python, Python. Mira, Ya ahora esto, ¿no? para mí pasó hace 5 meses. Y para ti, si tienes media horita después del podcast, en 50 minutos pasa. Porque te voy a enseñar cómo hacerlo. Porque, Pero honestamente... tenés que entenderlo para tú porque No, sabes de mucho para No, poder ese es el mantener. tema. No completamente, es verdad. Tienes que tener ciertos conocimientos de tecnología, pero la realidad es que para mí, lo que he hecho con Space Driven Development es, te voy a poner un arnés tal donde las pruebas, el linteo, que es una forma de asegurarte de que tu código tiene la pinta que tú quieres, ¿vale? Te voy a poner te voy a poner linting, te voy a poner unas máximas métricas de cuán largos quiero mis archivos, cuán largo quiero las funciones, etcétera. Y luego te voy a dar unas especificaciones con User Stories, que es como hacemos UX, ¿no? Te voy a definir exactamente lo que tiene que hacer este producto. Y te voy a encerrar a la LLM en este tablero de ping-pong, donde en un lado está la validación y en el otro está la especificación. Y luego voy a dejar que la LM rebote tantas veces como sea necesario hasta que se cumplan las dos, hasta que no se rompa la validación y haga todo lo que está en el lado de la ejecución. Y cuando haces eso, lo único que cambia son cuántos turnos necesitas y si tu especificación es suficientemente buena. Pero honestamente, ya no he visto, solo he visto cosas matemáticas de muy bajo nivel, en mi caso, operativa de matrices de bajo nivel, de cosas de que hacía de vídeo y tal, porque yo le paso mis mejores problemas, ¿no? De históricos de mi vida, le paso mis mejores problemas históricos a ver cuáles resuelve y cuáles no. Y lo que te digo, me está dejando en evidencia, completamente. Pero es verdad que solo funciona, ¿vale? Solo reemplaza si le pones ese arnés. Y ahora mismo, hacer ese arnés de testeo lintado y validación en un lado y en el otro poner esas especificaciones súper detalladas que todavía requieren de cierto conocimiento técnico para hacerlas bien, eso, ¿vale? Ahora mismo es un trabajo. Es decir, hacer eso es un trabajo. Pero creo que la barrera de entrada a querer generar esas dos capas se va a ir reduciendo hasta que el ingeniero de software desaparezca. Para mí es un tema temporal. O sea, es cuándo va a ocurrir. Yo, por ejemplo, para definir esas dos variables que tú comentas, hoy creo que es imposible definir ninguna de esas dos si no has llegado ahí sabiendo programar. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. En esas dos, ¿vale? No puedes definir esas dos capas perfectas o cerca de perfecto, suficiente- o suficiente chicha, ¿no? Para que funcione, cierto. Pero hace 5 meses no podías a all. Ya. Hoy, ¿vale? No, Necesitas a alguien que tenga experiencia y Es que la velocidad de cambio es tan radical, tío. cada 7 meses. O sea, yo le pongo 14, 21 como máximo. Como máximo, 21 meses es lo que le queda en ingeniería del software, en mi humilde opinión. Qué fuerte. Porque son 3 evoluciones de modelo. Si no se para la exponencial, que puede que nos paremos en seco, pero incluso si se para, es lo que el otro día daba una charla con un compañero vuestro, con Joan, daba una charla con Joan Blanc, aquí en Mallorca, y hablábamos, mira, es posible que la IA sea una burbuja impresionante que explote porque la economía no salga, porque básicamente la apuesta es, necesito 1.6, trillones de dólares para infraestructura, me voy a gastar unos 3 trillones, todo es dinero ficticio, existe como la mitad de eso, con suerte, entonces pueden pasar dos cosas. La primera, que no consigamos reemplazar suficientes sectores de la sociedad con inteligencia artificial, la burbuja explote, se caiga la economía americana y con ella la del mundo, opción 1. Opción 2 es que reemplacen uno o más de un sector gracias a la inteligencia artificial
Y 3 trillones, 1.7 trillones, peanuts, ¿no? Eso no es nada comparado con reemplazar sectores enteros de la economía. Entonces, solo hay, ese es el binario que se encuentra en esas empresas. Y si es verdad, pues peanuts. Si no, se cae. Pongamos que se cae, ¿vale? Que es todo mentira y se cae. Incluso hoy, yo tengo en casa dos 5090, dos Nvidia 5090, corriendo modelos chinos en local, entrenados con alguna de mi información, que podrían sustituirme ya, aparte del coste que tengo en estas empresas, y las estoy corriendo localmente en casa. ¿Solucionan todo? No, obviamente, los modelos que SOTA, ¿no? Los de State of the Art, son mucho mejores. 1.000 euros Sí, pero en las gráficas. más porque ya me las compré tarde, más porque me las compré tarde, pero mucho. Y 128 gigas de RAM, ves sumando, ¿sabes? Ves sumando, pero... ¿Cómo está la RAM, eh? ¿Cómo está la RAM? Sí, sí, ¿cómo está la RAM? Esto podría ser el título del episodio. El del episodio, ¿cómo está la RAM? Te quería hacer la pregunta, tío. Una pregunta que además creo que nos hacemos todos los que... Aquí somos 3 que, joder, conocemos un poco del mundo de lo... Igual se me están yendo muy friki. Con las RAM ya me pierden a mí un poco. Sí, muy tricky. Pero creo que este problema tú y yo lo hemos tenido y él parece que lo está resolviendo, ¿no? El problema de... Parece que lo está resolviendo. Sí, empezamos a trabajar con ChatGPT 3.5 hace 2 años y ahora trabajamos pues tú y yo con Cloud, ¿no? Y Ya pagué la licencia. Mira. Hace un par de... Ahora necesito hora de consultoría para que me ayude a Mi pregunta sacarle es esa, potencial. Pregunta eso, ¿cuántos pagas, pero? Te dejé- No, solo pagué la de equipo, la corporate, que son 100 y pico de euros por 5 personas. bien, bien, Así la semana que... tokens extra, Tokens extra. ¿Cuántos tokens? ¿Cuántos tokens? Es que de eso, Yo es que este mes la factura de las IA, ostras, esto es muy grande. Es muy grande ya. pues te quería preguntar, Sí. que creo que nos encontramos, a pesar de tener experiencia con estos modelos, nos encontramos que delante tuyo hay un canvas en blanco. Sí. Y es muy difícil decir, ¿qué le pido? ¿Qué puedo hacer? Creo que tú te estás Claro. rompiendo esa barrera, ¿no? Ese cristal ficticio de... Para mí él está un poco ciego, está sesgado por los conocimientos que tiene. Completamente. El resto de los humanos no podemos llegar al análisis que hace él. O al uso que hace él, ¿entendés? Sí, o sea, hay una forma muy fácil que es preguntarle a la IA qué puedo hacer contigo, ¿no? Para empezar. No, pero Sí, pero igual, no es tan fácil, no es va a resolver todos los problemas en un mes. O sea, es muy difícil. Vos lo aplicás en tu empresa y por más que te diga, no está todo tan pero fácil. como eres extremadamente bueno en acotar y poner bullet points, o sea, ¿qué 3 skills, qué 3 consejos le darías a una persona que se vaya a enfrentar a Claude de cero? Oye, ¿qué puedo hacer contigo? Venga, va, me la voy a jugar y voy a ir a por 3 de 3 buenas metáforas, a ver si lo consigo, Venga, ¿vale? ¿Vosotros os acordáis del quién es quién? ¿Quién es quién? El ¿Quién juego. es quién? El juego de mesa. Guess who. Sí. ¿Vale? Y es hombre o mujer, Sí, es sí, rubio o sí, moreno, ¿no? sí. Entonces, digo, es hombre o mujer, pues Empieza muy ¿sabes? fuerte, ¿eh? La metáfora. Empieza fuerte y empieza lejos, además. Empieza lejos de... Hablamos de DMs, el tío saca el quién es quién. Vamos a ver si llego, a ver si llego. Entonces... Me recuerda a Words, tío, de André Buenafuente y Berto Romero. Tal cual, tal cual. A ver, entonces, ¿vale? Imaginaros, el tablero es esa EDM. Ha aprendido todo lo que se puede aprender del conocimiento humano. Bueno, en realidad todo no, pero cada película, cada canción, solo cada película, cada canción, cada libro y cada cosa que se ha escrito en internet, solo, ¿vale? Solo. Todo lo demás, nada, ¿no? Pero todo eso se lo sabe. Y de alguna manera lo han metido en estos trillón y pico de parámetros, varios trillones, nadie lo sabe exactamente, porque algunos de estos modelos no te lo cuenta. Cuando tú empiezas a hablar con la LLM, ¿vale? Esa LLM puede hacer o puede contestar literalmente cualquier cosa, porque se lo sabe todo. ¿Cómo haces que te contesten lo que tú quieres? Jugando al quién es quién. Tú le dices, vamos a hablar de ingeniería del software. Y por tanto, pues medicina, química, física, los tiro todos. Dentro de ingeniería del software vamos a hacer una página web. Por lo tanto, pues COBOL, Pascal, me empiezo a tirar poco a poco. Entonces, a medida que yo le voy dando contexto, lo que voy haciendo es bajando partes de esa red neuronal que no me interesan, que no se activarán en este punto. Solo se activarán las partes que están cogiendo. Entonces, la primera es ser muy bueno jugando al quién es quién. Y eso es haciendo prompts muy específicos que eliminen áreas del conocimiento de la misma forma que hombre o mujer. Qué buena pregunta, se carga la mitad del tablero. Rubio o moreno, gafas no gafas. Si eres capaz de trasladar eso a tu campo de expertise, jugar al quién es quién, es el primer skill que necesitas para hacer buenos prompts. Punto 1. El segundo es entender que hablar como yo, como nosotros aquí, que nos encanta esto de hablar, es tremendamente malo para hablar con las IAs. Porque las IAs tienen una cosa muy curiosa, y es que
se encuentran, por un lado, que lo saben absolutamente todo, pero esta conversación le interesa muy poco y tienen una capacidad muy limitada de recordar lo que estamos hablando en este momento, ¿vale? Es la ventana de contexto que se llama. Entonces, lo que ocurre es, entre que la IA lo sabe todo, pero no sabe de qué vamos a hablar, al principio de la ventana de contexto, necesitaré que alguien me haga una gráfica luego. Cuando estás en la parte de abajo de la ventana de la ventana de contexto, la utilidad, a medida que le voy añadiendo contexto, sube, hasta llega un momento en que es óptima. Cuando le he dado suficiente información, he jugado suficiente al quién es quién, quedan 2 personas, ¿no? Ahora es cuando le pido, y ahora que sabes todo lo que quiero que sepas sobre mi problema, sobre la disciplina, sobre el campo al que aplica, ahora, justo en este momento, resuelve mi problema. Haz la página web, escribe esta función, escribe este correo. Y durante un rato es tremendamente productiva porque tiene todo el conocimiento del mundo enfocado perfectamente a lo que le estás pidiendo. Y esa curva continúa. Y durante ese momento estás plano, estás al máximo de la productividad. Y de repente, al final, la IA empieza a hacer cosas muy, muy extrañas porque está quedando sin espacio en esa ventana de contexto. Y después, bueno, Catastróficamente. cae catastróficamente esa utilidad. Si hablas de forma eficiente, eres capaz de hacer esto con pocos turnos, ¿vale? Vas a llenar en la ventana de contexto más de espacio. Entonces, lo que quieres hacer cuando hablas es ser muy bueno al quién es quién. Llegar a ese punto de eficiencia muy rápido, con pocos prompts. Una vez que estás dentro, ¿Cómo sabes que estás en ese punto? es una muy buena pregunta y solo lo sabes cuando estás interactuando con esta IA. Y no solo eso, cambia con cada modelo. Yo cada vez que pruebo un modelo nuevo, llegar a ese sweet spot cuesta más o cuesta menos. Y una de las cosas que yo valoro cuando estoy probando estos modelos es cuánto me cuesta llegar a ese punto de eficiencia máxima en esta parte. Y luego, ¿cómo lo hago? Bueno, y esto es el Spec Driven Development que hablábamos antes, ¿cómo lo hago para darle la mayor parte de ese contexto sin tener que hablar yo? Sino que se lo doy de mis especificaciones, de mis tests, de cosas que conforman parte ya del proyecto, para que la IA, cuando habla conmigo, ya haya cargado toda esa parte de contexto que necesito y llego, ¿no?, en el momento justo de esa optimización. Porque si no, me voy a encontrar con esto. Y la clave de eso es, tienes que llevarlas a punto rápido, ser muy eficiente en la conversación durante el tiempo productivo, y el tercer skill es darte cuenta de cuándo empieza a, digamos, ser shaky en esos conocimientos. Y está tan llena que empieza a ser ineficiente en hacerlo. Y ese es el momento más peligroso, porque tú venías... Perdón, eso es como cuando le das una imagen a Nano Banana y de repente se desvió y te puso una cosa rara en la imagen y se fue de tema totalmente. Decís, como si veníamos tan bien, de repente me hizo un ojo, no sé, se fue, Tal la cual. perdí. Tal cual. Y lo mismo pasa con ChatGPT, que de repente no se acuerda de las primeras cosas de la conversación. Ahí te das cuenta, como que Es- empieza a decir, Algo ¿por qué está te me pasando. fuiste? Entonces, Claro. tú lo que quieres es parar justo antes de la primera, de la primera oreja en la frente. ¿no? Antes de primera oreja. Digo, porque el otro día me pasó, le pasé una imagen y me hacía todo bien y de repente me hizo toda una cara rara y se me fue y tuve que volver al prompt inicial. Olvida todo lo que acabamos de hacer, volvamos al prompt inicial porque se me había como Pues hay desviado. descubierto, ¿sabes? Eso, el final de la ventana de la ventana de contexto, y al final Nano Banana es un LLM hablando con un modelo de imagen. Entonces, cuando la LLM se llena, empezará a mandarle cosas que no son adecuadas a Nano Banana y empezará a dibujar, sabe Dios. A ver, visualmente es Sabe mucho Dios más qué. fácil o no, capaz, que contexto, pero me pasó eso y dije, bueno, Y igual. es curioso, pero no, por eso, porque si te vuelves bueno en detectar ese momento, ¿vale? Una cosa que para mí es muy importante cuando yo uso las LLMs es, como no soy bueno en detectar ese momento, lo que hago es lo corto antes. Entonces, yo lo que hago es, hago las tareas suficientemente pequeñas para que el contexto más mi tarea suficientemente pequeña la resuelva, y después cojo y en lugar de que sea ella la que se resume todo lo que hemos hecho, lo que se llaman autocompactaciones, que es voy a pasar todo lo que he aprendido, se lo paso a la siguiente ventana de contexto, que es una LLM recién nacida, y le paso ese resumen. Pero ese resumen es incompleto. Y de hecho, imagínate, ¿no? Alguien haciendo vibe coding. Intenta resumir tú eso. Es normal que la LLM no lo haga bien. Tú como humano tampoco lo harías bien. Resumir el caos es difícil, ¿no? Y una conversación es muy difícil el compactarla, pero lo intentan. Entonces, yo nunca dejo que la LM compacte. Y lo que hago es, si le pasas tareas suficientemente cortas, soy yo el que digo, ah, genial, lo has clavado. Hemos estado en las zonas de productividad máxima todo el tiempo. Ahora corto. ¿Podemos Sí, hacer un ejemplo con esto? Por ejemplo, lo de la web. Si tuvieras que hacer una web, ¿cómo lo harías para
detectar ese punto? O sea, ¿qué prompts le pasarías y en qué punto sabrías que hay que cortar? Lo que te digo, debido a que no sabría, ¿vale? Cuándo ocurriría, lo que hago es partir esa web en muchos trozos diferentes. El modelo de datos que vamos a utilizar para el backend. En el backend lo parto en, mira, vamos a necesitar el contrato de la API, ¿no? Que es cómo me comunico, qué base de datos estoy utilizando, y luego punto por punto de la API, la familia de APIs. Pues mira, esto es para bajarse posts, esto es para subirlos, esto es para editarlos. Lo partes y cada uno de esos es una tarea diferente. Entonces, yo, cuando le pido a un LLM, hazme una página web, no hago eso, sino que hago Spread-Driven Development, lo parto en una plétora de muy pequeñas tareas y lo mandas una tras otra a hacer esas tareas. Y el contexto es tu especificación, el contexto es el resto del proyecto. Entonces, cuando empiezo en el siguiente chat, solo le digo, bienvenido al mundo, ¿vale? Este es el proyecto. Y de repente le metes contexto a saco, con todo lo que ya hay en la carpeta. Dices, esto es lo que estás haciendo. Y tu trabajo, tu única misión en la vida es la tarea 17. Tu misión en la vida es editar posts. Y solo haces eso. Cuando termines de editar post, te mataré, lo siento. ¿Vale? Pero ese chat se va y otra tal cogerá y dirá, Bueno, yo indirectamente lo hacía a veces cuando chateaba y le decía, cuando veía que se desviaba, pero no sabía toda esta explicación que estás haciendo ahora, le decía como, bueno, vamos por partes. Empecemos, en tu caso estás hablando del backend de las webs, pero si supongamos el diseño, ¿no? Empecemos por el header, con lo que va a ir arriba o lo que va a ir en la web principal. Ok, cuando ese esté, pasamos al otro. Claro, yo nunca razoné. Lo hacía porque me daba cuenta que si le pedías todo de golpe, Ten cuidado porque tampoco con eso no estás haciendo nada, ¿eh? Te dice, ok, me olvido, pero no se ha olvidado. Como dice, la ventana de contexto sigue completa hasta que no empiezas una conversación nueva. correcto. no, por eso, lo de empezar una conversación nueva no lo sabía. Pero si Claro. le dices, no, oye, olvídate de lo que te... De acuerdo, empezamos de cero. Mentira. Mentira, me está mintiendo. lo Bueno, sabe, pero todo sí, eso no no lo sabía. sabe Ya hacer, está saturado. ¿sabes? No lo sabe hacer. Entonces, lo que tienes que hacer es, cuando terminas una parte, hay una utilidad que ahora creo que lo tienen todos los modelos, que lo llaman hacer un fork de la conversación, ¿vale? Un fork, como un Tenedor. tenedor. Esto, los que sabemos códigos, los forks es cuando estás haciendo programación, pues quieres que tu página web o tu código ahora de repente vaya en una dirección, pero también quieres explorar otra. Entonces, Como abrir ramas. como abrir ramas. Entonces, lo que haces es, tú coges en tu ChatGPT o en tu cloud, ¿vale? Y en todas tienen esta opción. Le pasas todo el contexto y llevas a este punto óptimo donde sabe todo sobre la conversación que quieres. Y eso lo dejas, no lo tocas más. Y haces un fork de esa conversación, que es una copia exacta de esa ventana de contexto, la abres y le pides, hazme la cabecera. Y luego no coges en ese mismo chat y le dices, ahora el cuerpo, no. Coges otra copia, haces otro fork y le dices, tu misión en la vida es hacer el footer, tu misión en la vida, tal, y vas haciendo copia. Y lo que hace, eso, cuando uso el chat solo, ¿vale? Que ahora ya lo uso muy poco, pero cuando lo usaba el chat solo, hacía esto. Yo tenía mi prompt, que era un mega prompt donde le metía todo el contexto, y aunque antes de poder hacer fork, copiaba y pegaba el mismo prompt y exploraba diferentes partes de mi problema en esa parte, sea fuera código o fuera otra cosa. Pero eso que estoy diciendo funciona para todas las disciplinas. Y es como, piensa una cosa, ¿vale? Tu imagen es muy obvia que le ha puesto una oreja en la frente. Nuestro código, si de repente mete una oreja en la frente en el código, puede que no lo veas. Claro. Y entonces, como no te la puedes jugar, tienes que hacer tareas muy pequeñitas y luego no dejar que la conversación siga, la cortas. Y eso es lo que hago en la mayoría de cosas que hago. Y como en código funciona tan bien, empecé a hacerlo en todo lo demás. Y en las conversaciones es un poco extraño, ¿no? Pero parto mucho las conversaciones. Entonces, un skill a tener, ¿no? Es también tener esa capacidad, ¿no? Pero, por ejemplo, si haces un proyecto, viste que ChatGPT o Gemini que tenía los gems o lo que sea, o en Cloud ahora puedes hacer proyectos, podés darle instrucciones a este proyecto y trabajar dentro del proyecto, pero siempre abriendo nuevas conversaciones dentro del proyecto. Sí, y de hecho esto pasa mucho, por ejemplo, ChatGPT lo tiene, Cloud lo tiene, ¿no? Lo de tener como grupos de conversaciones donde se están empezando a hacer cosas de este estilo, donde tiene cierto conocimiento del resto de las conversaciones, de tal forma que cuando tú abres una conversación dentro de ese proyecto, Sí. tiene un poco de contexto del resto, ¿vale? Pero una vez más, ese contexto está siendo automático y es la LLM resume el resto de conversaciones de la carpeta y se las pone al principio de la ventana de contexto. ¿Por qué? Porque están intentando llevarte pronto a ese punto de productividad óptima. ¿Qué ocurre? En algunos proyectos lo hace muy bien, en otros muy mal, pero se están volviendo mejores en hacerlo. Yo de momento lo hago a mano, pero porque en el código necesito hacerlo a mano. En la mayoría de otros proyectos es suficiente con hacer esto. Y cuando no lo es, usa la habilidad de fork dentro de Cloud Cowork, dentro de ChatGPT,
y veréis la diferencia que hay en esta parte. Sobre todo si tienes conversaciones muy largas o quieres tratar temas muy complejos, lo de hacer forks y tratar tema a tema es tremendo, es una mejora muy, muy grande. Porque el momento de la frustración final que dices, "Can, ¿pero qué dices? ¿Sabes? ¿Por qué me pones Sí, una sí, oreja en sí. la frente?". Pero esto puede ser en un contrato con un abogado, hablando de mis Sí. análisis de sangre o en un código web, ¿sabes? La oreja en la frente nano banana es casi la buena opción, Sí, sí, ¿sabes? El sí. resto es peor. Entonces, ese es un poco la metáfora, una vez más, ¿no? De dónde parar. Y creo que saber parar a tiempo es la tercera skill, ¿no? Más importante. Y ahora, ¿en qué proyectos estás? O sea, en que dijimos, bueno, estoy trabajando en varios proyectos de inteligencia artificial, lo que se pueda decir o no, después de haber pasado todos esos años construyendo producto, ¿en qué tenés tu foco ahora? Pues lo más divertido posible, ¿no? Yo siempre enseño en mis charlas una gráfica muy chula donde se ve que el 49% de los agentes ahora mismo está en código, ¿vale? Es decir, el 49% de los agentes despegados a nivel mundial están haciendo desarrollo de software. Y luego hay una plétora, pero una plétora tremendísima, con menos del 5%, ¿sabes? Hay algunos que ya empiezan a crecer, como ley, marketing y tal, pero la mayoría son muy, muy pequeñitos. Entonces, lo que estoy haciendo es, con una empresa pequeñita, me he montado y voy en estos menos de 5% de agentes en tu sector, pues me gusta hablar con estas empresas, montar estos proyectos y ver cómo aplican los agentes a tu sector para ver cuál será el próximo sector, digamos, que dé ese punto. Y en realidad lo que hago siempre son las tres mismas cosas, ¿no? Y es, eh, ¿qué datos tienes en tu empresa o en tu área de conocimiento? ¿Vale? Son todos tus emails, son todos los PDFs que has entregado nunca a un cliente, es todo tu código, es qué es lo que tienes donde tu conocimiento se ha acumulado, ¿no? O sea, si tú me tienes que enseñar todo sobre tu negocio hoy, ¿qué me das? Y les pido que me lo den con un acuerdo de confidencialidad primero por motivos obvios. Entonces, cojo toda esa información y lo que hago es dos cosas. Intento clasificarla de forma más o menos heurística y con una sintaxis libre. Y una vez que tengo esa clasificación de etiquetas, si quieres, una taxonomía libre, ¿no? Lo que hago es, le pido a una IA que encuentre patrones en esa parte. Y luego les hago al cliente, ¿no? A la empresa a la que estoy ayudando, le hago la siguiente pregunta y es, oye, procesando esta información, ¿dónde tienes problemas? O sea, ¿dónde hay horas hombre, horas mujer que tú estás metiendo en procesar y manejar esta información que tu gente podría estar haciendo otras cosas mucho mejores con su tiempo? Y encontramos, ¿no? ¿Cuál es ese siguiente punto? En ese siguiente punto, si encuentro que lo que hemos procesado de los datos, más los sitios donde usan tiempo que no quieren usar los humanos, en esta parte, si estas dos cosas casan y encuentro que la inteligencia artificial ve esos patrones, es capaz de resolver estos problemas, que es donde ellos pierden tiempo que no quieren perder, entonces sale un proyecto. Pero solo entonces aplico, ¿no? Digamos, esta parte. Y la tercera cosa, una vez que tienes esa combinación de entiendo tu información, se la puedo pasar de forma estructurada a la IA y ahora puedo hacer cosas que tus humanos estaban haciendo que no querían hacer, em, llegamos como al tercer punto. Y el tercer punto es, como resultado de interactuar con estos datos, ellos generan una serie de artefactos. La propuesta del cliente, el contrato, el vídeo de no sé qué, la imagen de tal, el código de no sé qué. Pues lo que sea, ¿vale? Llegas a ese sota caballo rey. Datos, procesos y finalmente generación de artefactos al otro lado. Es lo que lo hace agéntico en este punto. Entonces lo que estoy haciendo es exactamente eso. Voy a sitios, me dan toda la información, es muy divertido. Madre mía. Y luego cojo, ¿no? Y le digo, oye, ¿cómo usas esta información y qué te hace perder el tiempo en esta parte? Y finalmente, ¿no? Pues aprendemos a generar esos artefactos. Y eso es lo que estoy haciendo ahora pues eso desde noviembre, cuando me di cuenta que lo del software no iba ni con a pan, honestamente. Te doy una última pregunta, tío. Sí. ¿Has sabido mantenerte relevante en diferentes olas tecnológicas? Ujú. Eh, Aunque bueno, para el ojo crítico entiendo que el machine learning siempre ha estado un poco en la esencia de lo que hacías, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que primero fuiste muy relevante en el software SaaS, vanguardista en tema cloud, vanguardista en tema plataformas de service, y ahora te estás moviendo a un mundo en el que, bueno, para el Lego es muy diferente, ¿no? Inteligencia artificial, grandes modelos de lenguaje, consultoría muy específica y muy de nicho. Es una persona inquieta. No es muy difícil verlo, pero que para toda esa gente que está ahí fuera, que no se inquiete, que está acojonada con esta ola que viene, ¿qué haces para mantenerte al día? ¿Es pura curiosidad? Es cabezonería. En mi caso, vuelvo a lo del ser caparrut.
en esta parte siempre es cabezonería y siempre he tenido muy mal perder. Y esto creo que es una cosa que también todos los emprendedores tenemos en común en esta parte. Yo ahora mismo estoy leyendo entre 90 y 100 artículos a la semana, ¿no? De papers, etcétera, entre 90 y 100 en esa parte. De hecho, tengo tantos que necesito una IA que me los filtra. Tengo un OpenClaw que solo, su No trabajo es esperaba solo menos. encontrarlos, filtrarlos, resumirlos, para que yo me lea solo los que me interesan o los que creo que más pueden tal. Entonces, yo aprecio mucho, ¿sabes? Que vida te a los guests, ¿no? Y que cómo me ponéis para nubes y tal, pero yo tengo 0 skills. Y esto es una cosa que la gente dice, es un exagerado, eres muy modesto. No, no, te lo prometo, yo tengo 0 skills. ¿Qué Pero tengo. significa tengo 0 0 skills? skills significa que yo solo tengo un skill que transformo en todos los demás, y es esa cabezonería. Pero no me considero especialmente inteligente, no me considero el mejor ingeniero, el mejor matemático, el mejor físico, no me considero el mejor gestor de personas porque no lo soy, no me considero el mejor de casi nada en esta parte. Pero Cabezón como tú solo, ¿eh? cabezón como yo solo. Y esta es la clave, ¿vale? Y antes de eso, esa es una de esas claves, o es la clave personal mía. Y luego el cómo funciono yo, ¿vale? Cuando miro a casi cualquier tema. Mi cabezonería en este caso es, si va a quedar un ingeniero de software, es decir, si todos mueren menos uno, yo seré el uno. Entonces, esa es mi cabezonería. Y con eso me levanto por las mañanas cuando me pongo a leer artículos, cuando me pongo a leer papers, ¿sabes? Si todos los millones de desarrolladores del mundo al final solo queda uno, come fight me because it's gonna be me. ¿Vale? Yo voy a ser el último en esta Te parte. hace aquí un poquito de patronizing, pero te diría que también tienes mucha pasión, tío. Más allá de la cabezonería, la pasión que demuestras por las cosas que haces, desde más mía hasta ahora, lo que haces para los clientes, creo que esa curiosidad, ese hambre de aprender cosas, de descubrir, es algo que no tenemos mucho, que ya hay mucha menos gente con eso. Y me parece fundamental. Más allá de la cabezonería, las ganas de aprender y de descubrir cosas nuevas todos los días. Puede ser, pero no. Es cierto, ¿vale? Que me encanta aprender, es cierto que eso, ¿no? El mal perder y claro, el mal perder contra una IA es horrible, ¿sabes? Porque es una paliza al ego, no te lo pueden imaginar, es horrible, ¿no? Tener un mal perder contra la inteligencia artificial es una tremenda mala idea, ¿no? Pero luego, la otra cosa que también me ayuda mucho, ¿no? Es que en la empresa, por ejemplo, era así, es lo del equipo, y ahora en este caso, pues son mis contactos, mis amigos, la gente con la que hablo sobre la IA, etcétera, que también me mantienen muy, muy con los pies en la tierra, ¿no? En el sentido que una cosa que siempre se me dio bien también, pero también es cabezonería, porque hablo con mucha gente, es encontrar a la gente para hacer cosas donde yo soy malo, encontrar a gente que las hace mejor que yo en ese punto y mantener relaciones con ellos, ¿no? Porque a mí nada me... Esto es una cosa que suena muy rara, pero a mí me encanta sentirme inadecuado. O sea, yo llegar a un sitio donde todo el mundo es mejor que yo en algo y yo no, Hostia. lo adoro. Odio ser la persona que más sabe de IA en la habitación. No me gusta ser la persona que más sabe de IA en la habitación. Entonces, hago dos cosas. Intento enseñarte suficiente IA para que eventualmente me ganes y podamos aprender algo juntos. Intento meterme en tantas habitaciones como pueda, donde todo el mundo sepa más que yo de algo, de lo que sea, en esa parte. Porque luego vuelves a casa y dices, jope, como que qué chulo sería ser tan buenos como ellos en la comunicación, en tal. Entonces, por eso, ¿sabes? Yo, cada vez que me meto en casi cualquier sitio, ¿sabes? Yo no vengo aquí a ser el que más sabe de ella de la habitación, ¿sabes? Yo venía aquí a ser el que peor se comunica, el que peor trata a los invitados, el que peor es capaz de gestionar un guión como lo habéis hecho vosotros, y luego volveré a casa esta noche y estaré pensando, qué bien llevado, cómo me han sacado todo lo que querían sacar sin que yo fuese consciente de ello. No sabía ni cómo hemos empezado a grabar, ni cuándo se ha parado y tal y cual. Qué bien, ¿sabes? ¿Cómo lo han hecho? Y os disecaré, ¿no? Os disecaré y os abriré en canal, metafóricamente, tranquilos, ¿vale? Pero voy a estar pensando en esto. Igual que estaba pensando cuando antes de venir al podcast y me veía vuestros episodios, voy a estar pensando en esto, en esa parte. ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué yo no puedo hacer lo mismo? Y querré hacer lo mismo en esa parte. Pero Puedo decir que por conversaciones como estas hacemos el podcast. Yo- yo- Es por conversaciones como estas Increíble. este podcast, tío. Yo Ha te iba a sido decir un la tertulia, seguir. placer increíble, tío. no te digo, no sé qué habrá salido en este punto, pero puedo decir, Ojalá lo disfruten una décima parte de lo que he disfrutado yo. ¿sabes? Yo quedé anonadada, estaba todo el rato, no pude ni hablar, estaba
Increíble todo lo que nos transmitiste, todo el conocimiento y la verdad que... Porque no me callo debajo del agua, si es culpa mía, lo siento un montón. No, pero además las palabras que decís tienen sentido, no es como la IA que pierde La sección contexto. con Víctor, tío. La sección con Víctor. A partir de ahora, de cada 6 podcasts tiene Sí. uno. No sé si alguno lo va a superar. Muy, 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 muy apasionante. He disfrutado como un niño pequeño. No, Te yo lo digo en serio. vamos a... Sí, vamos de agasajos, me toca, ¿vale? En este punto, pero por algún motivo que... Exacto, total, por algún motivo que no entiendo todavía, ¿vale? La gente me invita a sitios como este a hablar de cosas como esta y todavía no entiendo por qué ni cómo, pero bueno, yo me sigo dejando porque sigo aprendiendo cuando pasa esto y he tenido la ocasión de hacerlo, como os digo, en muchos, muchos sitios. Y hacía muchos, no meses, hacía muchos años, uno, que no me lo pasaba tan bien, dos, que no había hablado de tantas cosas tan diferentes, tan seguido y a este ritmo, en este punto, y creo que dice mucho de vosotros en esa parte. Y luego, ¿vale? Aquí hay equipo, hay uno, mucho hardware, dos, sé que va a haber mucho trabajo después de esto. Hay humanos también, hay que resaltar eso. Hay humanos detrás de No las todo es cámaras. IA por acá. Y, ¿vale? He visto el resultado del podcast, entonces que sepas que no sé cómo vas a hacer quedar bien, pero por favor, ¿vale? Haz lo que puedas. Sé que el talento lo tienes, pero por favor, hacedme quedar bien después de esto, ¿vale? Pero sé que lo haréis porque lo he visto. Y eso, enhorabuena. La conclusión que me llevé de este podcast, que es lo que voy a decir cuando tuitee este podcast en tal, ¿sabes? Este podcast tiene muchos menos seguidores de los que se merece, porque hasta que no siga todo el mundo, esa será mi opinión. Así que enhorabuena y muchísimas gracias por invitarme. Me lo paso Muchas gracias, Víctor. Regular. Hasta aquí el Garage Tech. En el garaje tech, en el garaje tech.